Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia en la clase A700, probando el Porsche 911 RCR de 1974, un coche ultra ligero con mucha capacidad de maniobra pero poca potencia, así que vamos a ver si está a la altura del desafío para superar este tráfico pesado que está lleno de coches con mucho caballaje. Aquí vemos al Lamborghini Miura que se sale del límite de la pista y tiene dificultades para retornar y queda detrás de nosotros, mientras percibo la estela del Cobra SDT que también está buscando el espacio para pisar a fondo y aprovechar toda la potencia del motor, mientras se pelea con el Alas de Gaviota y logra superarlo en la transferencia, mientras que rebota el Miura con el Mercedes y se va directo al muro de contención. Y ahora regresamos a la pelea persiguiendo la estela nuevamente del Mustang que se está tambaleando en cada rotación. Sin lugar a dudas nosotros tenemos más control, somos más ligeros, pero tenemos dificultades para conseguir los espacios porque nos falta aceleración para poder salir y superarlo. Mientras más adelante vemos al Regal, un Regal que también está batallando con el chasis, el peso en la cola. Y aquí viene la transferencia más difícil. Y aquí vemos a los dos pesos pesados que derrapan en la entrada de la curva. Tienen muchas dificultades. El Cobra se viene encima. Me quiere rinconar con el muro de contención y casi ocurre un accidente. Casi me clava en la esquina de la entrada a boxes. Y vemos al Mercedes que, aprovechando el conflicto, adelanta al Mustang y le deja neutralizado, así que regresa a la pelea también persiguiendo la estela, el rebufo del Regal. Han alineados. Los tres coches que van adelante tienen suficiente caballaje como para consolidarse en el podio, mientras que nosotros seguimos al acecho, a la espera de que el conflicto estalle, de que entre estos tres pilotos la cosa se ponga difícil y podamos aprovechar una ventana de oportunidad de así adelantarles. Aquí vemos al Gaviota que nuevamente tiene dificultades en esta curva, casi me empuja fuera del límite de la pista. Y aquí vemos al Miura que busca venganza y lo empuja también y lo sacó. Ahora estamos persiguiendo el rebufo del Regal que fue adelantado por el Mustang SDT Cobra, que ya está a sus anchas y pretende despegarse, pretende dejarnos atrás para consolidar su puesto en el podio, pero por ahora la situación permanece estática. El Regal está haciendo un esfuerzo sobrehumano, ese piloto, para no salirse del asfalto mientras sigue batallando con los derrapes de este coche que es muy pesado, tiene muy buena potencia evidentemente, pero muchos problemas para poder mantener la trazada, así que aprovechamos ese pequeño deslizamiento para superarlo, pero el Regal no se va a quedar con esa, así que él pisa a fondo el acelerador en la recta y me adelanta por la izquierda y lo consigue superándome justo en la entrada de la línea de meta. Ahora viene la otra frenada. Este es el corte más difícil porque la mayoría de los pilotos inexpertos siguen de largo en esa curva y se salen del circuito con mucha facilidad y luego tienen muchos problemas para retornar y la mayoría abandona. Ahora de la nada aparece el Lambo Miura para meterse en la pelea y nos deja allí burlados. Ahora trato de hacer una maniobra un poco difícil, me empuja desde atrás y me sacó. Aquí vemos la repetición en el momento cuando el Lambo Miura se mete en la pelea desde adentro y nos burla, nos deja allí totalmente neutralizados y yo trato de hacer algo similar, pero quedo muy mal posicionado y el Regal me hace una maniobra sucia y me empuja fuera del conflicto. Y retorno a la pista con furia para ver si puedo recuperar el ritmo y acercarme nuevamente a esos pilotos. Más adelante aquí vemos al Regal que se estaba peleando con el Alas de Gaviota y se va fuera del límite de la pista y abandonó. Aquí vemos la repetición de lo sucedido cuando frenó demasiado tarde y no pudo controlar el peso, así que quedó fuera de la pelea. Más adelante vemos al Cobra que también se sale, no pudo controlar la frenada y le traiciona, los discos se sobrecalentaron, los frenos se abandonó. Aquí vemos la repetición en el momento cuando estaba peleando con el Miura que está avanzando rápidamente. Sin duda el Miura tiene lo necesario para llevarse a la victoria, a pesar de todas las dificultades que ha tenido desde el inicio. Así que está recuperando terreno y logra avanzar por encima
del Cobra lo deja atrás y allí es cuando el compañero no supo gestionar la presión y se salió del circuito, dándome el espacio y el lugar. Así que ahora retornamos a la pelea mientras sigo batallando con el coche. Estoy exprimiendo todo lo que puedo del motor para que el coche se mantenga en la pista con buena tracción y así poder comerme las curvas y buscar espacio. Y aquí vemos a Alas de Gaviota que también se va directo al muro de contención. Pues qué lamentable, porque también llevaba un ritmo competitivo. Y aquí vemos la repetición en el momento cuando el Mercedes se va por encima del piano, rebota la suspensión, pierde sustento, el centro de gravedad y se va fuera del límite de la pista. Pero no abandona. Ahora nos toca a nosotros entrar en persecución del Lambo Miura, que se acaba de salir justo en la penúltima vuelta de la carrera y le adelantamos en la salida de esa curva, así que tenemos una pequeña oportunidad de conseguir el podio, a pesar de que los dos líderes se escaparon y nos dejaron bien atrás, pero aquí nos estamos peleando la tercera posición y aquí más adelante vamos a ver qué pasa en las siguientes curvas, que es la etapa definitoria. Tengo que aprovechar al máximo el rendimiento de mi Porsche para que el compañero del Miura no pueda alcanzarme en este sector, que es donde principalmente he tenido la ventaja. Pero aún así no puedo dejarle atrás, no le estoy sacando gran ventaja. Mira cómo me está asomando la trompa. Allí se ve en el retrovisor que la situación es cada vez más dramática, así que parece que no estoy consiguiendo el objetivo y se va a poner difícil en la recta de las emociones, porque sin duda el Miura tiene más desplazamiento que nosotros. Vamos a ver qué pasa en el último giro en la transferencia de peso. Nos vamos muy altos. Trato de controlar la tracción, hago un toque en el freno muy suave. Consigo cierta distancia, pero no sé si será suficiente. Y aquí vemos en cámara lenta en el momento cuando el Miura viene aprovechando el desplazamiento, viene volando por el centro. Yo le doy el espacio para que no se pelee conmigo, para que la cosa quede limpia. Estamos a punto de cruzar la meta, ya me sacó media trompa. ¡Qué barbaridad! Y así queda la foto.